Cuando pensamos en la antigua Roma, imaginamos el Coliseo bañado en sangre, las legiones marchando hacia los confines del mundo, el mármol blanco de las columnas que sostenían un imperio invencible. Pensamos en cónsules arengando al Senado, en gladiadores enfrentándose a la muerte, en calzadas que conectaban civilizaciones enteras. Pero existe otro aspecto de Roma, igual de fascinante y mucho más extraño, que rara vez ocupa las páginas de la historia. Un aspecto que desafía todo lo que creemos saber sobre la estética, la belleza y la vanidad en el mundo antiguo. Un ideal tan peculiar, tan alejado de nuestros estándares modernos, que parece casi imposible de comprender. Hablamos de la uniceja, ese puente de vello oscuro que conectaba ambas cejas sobre el entrecejo, y que durante siglos fue considerado el sumum de la belleza femenina en la sociedad más poderosa de la antigüedad. La uniceja romana no era un defecto que se toleraba, no era una casualidad genética que las mujeres aceptaban con resignación. Era un canon estético deliberado, activamente perseguido y construido con meticulosa dedicación. Las matronas romanas, aquellas damas de alcurnia envueltas en estolas púrpura y joyas de oro, dedicaban horas de su día a oscurecer, espesar y unir sus cejas hasta formar una línea continua y dramática que cruzaba su frente como un trazo de pincel sobre lienzo blanco. Para ellas, esa marca oscura sobre el rostro no era un capricho estético más, era un símbolo, un lenguaje silencioso que hablaba de inteligencia, de pureza, de estatus y de feminidad en su máxima expresión. Desde los páramos de Britania hasta las arenas de Egipto, desde las costas de Hispania hasta las montañas de Anatolia, el ideal de belleza romana se expandía con la misma fuerza con que lo hacían sus legiones. Y en cada rincón del imperio las mujeres observaban, imitaban y replicaban los cánones que dictaba la capital del mundo. La uniceja era uno de esos cánones. Pero, ¿cómo llegó Roma a venerar algo que hoy consideraríamos un defecto estético? ¿Qué fuerzas culturales, qué herencias de civilizaciones anteriores, qué simbolismos profundos convirtieron ese rasgo facial en un ideal de hermosura? Para entender el fenómeno de la uniceja romana, debemos sumergirnos en un mundo donde la belleza era arquitectura, donde el rostro de una mujer se construía cada mañana con la misma precisión con que un ingeniero diseñaba un acueducto. El rostro femenino era un proyecto, una obra maestra en constante construcción, que requería ingredientes exóticos, herramientas especializadas y horas de dedicación ritual. Las mujeres romanas no nacían bellas, se hacían bellas. Y ese proceso de transformación comenzaba al alba, en las habitaciones privadas de sus domus, lejos de las miradas masculinas, en un acto íntimo y casi sagrado que el poeta Ovidio recomendaba mantener oculto incluso de los amantes. La uniceja era sólo una pieza de un rompecabezas estético mucho más complejo. El ideal romano exigía una piel pálida, como el mármol de Carrara, casi traslúcida, que demostrara que su portadora nunca había trabajado bajo el sol abrasador del Mediterráneo. Exigía ojos grandes, expresivos, enmarcados por pestañas largas y oscuras, que se rizaban hacia arriba como alas de ave. Exigía mejillas levemente sonrosadas, labios rojos como las rosas de los jardines imperiales, y dientes blancos que brillaban al sonreír. Y en el centro de ese rostro, como el eje sobre el que giraba toda la composición, se encontraban las cejas, gruesas, oscuras, dramáticas y unidas. Este canon de belleza no surgió de la nada. Roma, como toda gran civilización, era una ladrona de cultura.
tomaba lo mejor de cada pueblo conquistado y lo integraba en su propio tejido social. El culto a la uniceja llegó desde el este, desde las tierras helenísticas, donde Grecia había dejado su huella indeleble. En la antigua Grecia, la uniceja ya era venerada como símbolo de inteligencia y sabiduría. Las mujeres griegas creían que las cejas unidas denotaban un intelecto superior, una mente aguda, capaz de filosofar, de razonar, de comprender los misterios del cosmos. Roma, siempre ávida de apropiarse de la sofisticación helena, adoptó este ideal y lo convirtió en propio. Lo integró en su propio sistema de valores estéticos y lo elevó a la categoría de moda imperial. Pero la uniceja era más que una herencia griega. También llevaba ecos de Egipto, esa civilización milenaria que había fascinado a Roma desde los tiempos de Julio César y Cleopatra. Los egipcios habían perfeccionado el arte del maquillaje de ojos, creando líneas dramáticas y simétricas que realzaban la mirada y le otorgaban un poder casi místico. Las mujeres romanas adoptaron esas técnicas, las adaptaron a su propio estilo y las combinaron con el ideal griego de la uniceja para crear algo único, algo distintivamente romano. Y así, en algún momento del Alto Imperio, cuando Roma alcanzaba el cénit de su poder bajo emperadores como Trajano y Adriano, la uniceja se convirtió en el estándar de oro de la belleza femenina. Las matronas que paseaban por el foro romano, las patricias que asistían a los banquetes imperiales, las esposas de los senadores que ocupaban los mejores asientos en el Coliseo, todas ellas lucían con orgullo ese puente oscuro sobre sus ojos. Era una declaración, una afirmación visual de que pertenecían a la élite, de que poseían la inteligencia y el refinamiento necesarios para ser consideradas verdaderas romanas. Si este viaje por los rincones más extraños de la historia romana te ha cautivado, si quieres seguir descubriendo los secretos mejor guardados del mundo antiguo, te invitamos a suscribirte a Entre Sangre y Poder. Aquí exploramos no solo las batallas y los emperadores, sino también las costumbres, las modas y los rituales que definieron a las civilizaciones más fascinantes de la historia. Porque la historia no está solo en los campos de batalla, está también en los espejos donde las mujeres romanas construían su propia versión de la belleza. Pero la pregunta permanece flotando en el aire, como el humo del incienso en un templo de Vesta. ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo transformaban un rostro común en una obra maestra digna de los cánones imperiales? ¿Qué herramientas, qué ingredientes, qué secretos empleaban para lograr esa uniceja perfecta que las definía como mujeres de su tiempo? La respuesta nos llevará a los mercados más oscuros de Roma, a las tiendas de los unguentari y pigmentari, a las habitaciones privadas donde se mezclaban ingredientes que hoy nos parecerían grotescos, pero que entonces eran la base de la belleza más refinada del mundo conocido. Cuando una matrona romana abría los ojos en su cubículum privado, con los primeros rayos de sol filtrándose entre las cortinas de lino, su jornada de construcción estética apenas comenzaba. El rostro con el que se había acostado, desnudo y ordinario, no era el rostro con el que saldría al mundo. Ese era un secreto que debía permanecer oculto en las sombras de sus aposentos privados, en el gineceo donde ningún hombre, ni siquiera su esposo, tenía permitido entrar mientras se realizaba la metamorfosis. Porque la belleza romana no era un regalo de los dioses, era una conquista diaria, un arte que requería horas de dedicación, ingredientes exóticos que llegaban desde los confines del imperio
y una determinación inquebrantable de alcanzar la perfección según los cánones más exigentes de su tiempo. El ideal de belleza que las mujeres romanas perseguían con fervor obsesivo era complejo, meticuloso y en ciertos aspectos casi inalcanzable. La piel debía brillar con una palidez lunar, tan blanca como el mármol de Paros, que Horacio evocaba en sus odas al describir la belleza de la ninfa Glicera. Esa blancura no era opcional ni negociable. Era el supremo rasgo de distinción, la prueba visible de que la mujer pertenecía a la aristocracia, de que jamás había trabajado bajo el sol mediterráneo en los campos o en los mercados. Mientras los hombres lucían con orgullo la piel bronceada que adquirían ejercitándose en el campo de Marte, envueltos en sus togas airosas, las mujeres debían permanecer pálidas como fantasmas, como si la luz del día fuera un veneno para su refinamiento. Pero esa palidez extrema no debía confundirse con enfermedad. La matrona romana caminaba sobre una cuerda floja entre la blancura aristocrática y el aspecto cadavérico. Para evitar parecer un espectro, debía añadir color estratégicamente. Los pómulos se teñían en rojos vivos, intensos, que gritaban salud y vitalidad. Esos tonos encendidos se lograban con tierras rojas de gran pureza, compuestos de hierro finísimos, mezclados con yeso, o con alternativas más económicas, como el jugo de mora o los pozos del vino que quedaban en el fondo de las ánforas. Los labios seguían la misma filosofía cromática, rojo intenso, vibrante, imposible de ignorar. El bermellón extraído de las minas de Almadén en Hispania, ese sulfuro de mercurio y azufre llamado cinabrio, era el favorito de las damas más refinadas. Los ojos eran el centro magnético del rostro. Debían ser grandes, expresivos, capaces de comunicar sin palabras todo el universo interior de la mujer romana. Las pestañas se alargaban y oscurecían con una mezcla de galena, hollín o polvo negro de antimonio, similar al col que las egipcias habían perfeccionado siglos atrás. Ese polvo oscuro se aplicaba con pequeños instrumentos de marfil, hueso, vidrio o madera, que previamente se sumergían en aceite o agua para fijar el producto y crear líneas precisas, dramáticas, que enmarcaban la mirada con la misma exactitud con que un arquitecto trazaba los planos de un templo. La sombra de ojos, generalmente negra o azul profundo, se lograba con ceniza, zurita, celadonita o malaquita importada, y en ocasiones especiales con azulita que otorgaba un tono celeste casi sobrenatural. Y entonces llegaba el elemento más distintivo, el rasgo facial que separaba a la mujer común de la mujer verdaderamente a la moda. Las cejas, pero no cualquier ceja. El ideal romano del Alto Imperio exigía cejas gruesas, dramáticas, intensamente oscuras. Se perfilaban con precisión quirúrgica, se retocaban con pinzas especiales llamadas forcipes aduncae, que arrancaban cada vello rebelde, cada imperfección que rompiera la línea perfecta. Y lo más importante de todo, debían unirse sobre el puente de la nariz. La uniceja no era un accidente genético tolerado. Era la culminación del ideal estético, el símbolo supremo de inteligencia, refinamiento y feminidad. Este canon estético no apareció de la nada en el imaginario romano. Llegó del este, de las tierras helenísticas, donde la filosofía griega había elevado el intelecto a la categoría de virtud suprema. Los griegos creían firmemente que las cejas unidas denotaban una mente superior, capaz de razonar, de filosofar, de comprender los misterios del cosmos, con una claridad que los mortales comunes no poseían. Cuando Roma conquistó Grecia militarmente,
pero fue conquistada culturalmente por ella, ese ideal se integró en el tejido social romano, como uno más de los tesoros helenísticos que la República y luego el Imperio adoptaron con entusiasmo. Las matronas romanas, siempre ávidas de apropiarse de la sofisticación griega, convirtieron la uniceja en un emblema de su propia superioridad cultural. Pero el ideal romano iba más allá de la mera imitación griega. Roma era un crisol de culturas, un imperio que se extendía desde Britania hasta Egipto, y cada territorio conquistado aportaba su propio legado estético. De Egipto llegaron las técnicas dramáticas del maquillaje de ojos, esas líneas simétricas y perfectas que Cleopatra había usado para seducir a Julio César y Marco Antonio. De Hispania llegaba el cinabrio de Almadén y el minio del río Miño, pigmentos rojos y anaranjados que teñían labios y mejillas. De Germania llegaban las pelucas rubias, hechas con cabello de esclavas nórdicas, que se cotizaban como objetos de lujo entre las matronas que deseaban el color dorado que el sol mediterráneo jamás les daría naturalmente. El resultado final era un rostro que apenas se parecía al rostro natural con el que la mujer había nacido. Era una máscara cuidadosamente construida, una obra de arte viviente que comunicaba estatus, riqueza, educación y pertenencia a la élite imperial. Cuando una matrona paseaba por el foro romano en su litera, con el rostro pálido brillando bajo el sol como una estatua de mármol animada, con los pómulos encendidos en rojo carmesí, los labios brillantes como rubíes, los ojos enmarcados en negro dramático y las cejas unidas sobre el entrecejo como un trazo de pincel maestro, todos sabían exactamente quién era. No hacía falta pronunciar palabra. Su rostro lo decía todo. La construcción de la uniceja perfecta no era un proceso simple ni para los débiles de estómago. Requería ingredientes que hoy nos parecerían grotescos, repulsivos incluso, pero que en la Roma imperial eran considerados los componentes esenciales de la belleza más refinada. Las matronas que deseaban lucir cejas unidas, gruesas y dramáticas, debían recurrir a técnicas que combinaban la cosmética con algo cercano a la brujería medieval. Y todo comenzaba con un ingrediente tan inesperado como inquietante: moscas secas machacadas mezcladas con huevos de hormiga. Esta mezcla, que a nuestros oídos modernos suena como una receta de hechicería sacada de las páginas de un grimorio oscuro, era en realidad uno de los productos cosméticos más populares del Imperio Romano. Las esclavas especializadas en cosmética, las cosmetae que servían a las matronas aristocráticas, machacaban pacientemente moscas desecadas hasta reducirlas a un polvo fino y oscuro. A ese polvo se añadían huevos de hormiga, también triturados, hasta formar una pasta densa que se podía aplicar con pequeñas agujas de madera, vidrio, hueso o marfil. El resultado era un pigmento negro intenso, pegajoso, capaz de adherirse a la piel y al vello con una tenacidad que los cosméticos vegetales no podían igualar. Esta pasta de moscas y huevos de hormiga cumplía una doble función en el arsenal cosmético romano. Por un lado servía para oscurecer y espesar las cejas naturales, creando esa línea dramática y gruesa que el ideal estético exigía. Por otro lado, y esto era crucial, permitía rellenar el espacio entre las dos cejas, creando artificialmente la uniceja que la genética no siempre proporcionaba. La mezcla se aplicaba con precisión quirúrgica sobre el puente de la nariz, trazando un puente oscuro que unía ambas cejas en una sola línea continua y perfecta. El efecto era inmediato y dramático. Donde antes había dos cejas separadas, ahora había una sola, gruesa, oscura, dominante.
Pero la pasta de moscas y hormigas no era la única técnica disponible para las mujeres romanas que deseaban alcanzar el ideal de la uniceja. También existía una alternativa aún más sofisticada, aunque igualmente extraña para nuestros estándares contemporáneos: las cejas postizas hechas con pelo de cabra. Estas pelucas de ceja, diminutas y delicadas, se fabricaban artesanalmente con lana negra o pelo oscuro de cabra, materiales que imitaban la textura y el color del vello facial humano. Las cosmetae más hábiles las confeccionaban con paciencia infinita, tejiendo cada hebra hasta crear una tira de vello artificial que podía colocarse sobre el puente de la nariz. Para adherir estas cejas postizas al rostro, las mujeres romanas empleaban resina de árbol, una sustancia pegajosa y duradera que actuaba como el pegamento cosmético de la antigüedad. La resina se calentaba ligeramente hasta alcanzar la consistencia adecuada. Luego se aplicaba sobre el entrecejo y finalmente se presionaba la ceja postiza contra la piel. El resultado era sorprendentemente convincente. A la distancia, nadie podía distinguir si la uniceja era natural o artificial. Era un secreto que la matrona guardaba celosamente en su gineceo, lejos de las miradas masculinas que no debían presenciar jamás el proceso de transformación cosmética. Pero las cejas no eran el único elemento facial que requería atención meticulosa. Las pestañas también debían ser largas, oscuras y dramáticas, enmarcando los ojos con la misma intensidad que las cejas enmarcaban la frente. Y aquí también la pasta de moscas secas y huevos de hormiga encontraba su utilidad. La misma mezcla que se empleaba para crear la uniceja se aplicaba sobre las pestañas como una máscara primitiva, el antecedente directo del rímel moderno. Las cosmetae sumergían agujas finas en la pasta oscura y luego las pasaban cuidadosamente sobre las pestañas de sus amas, alargándolas, oscureciéndolas, haciéndolas parecer más gruesas y dramáticas de lo que la naturaleza había dispuesto. Además de las moscas y hormigas, las mujeres romanas tenían acceso a otros pigmentos oscuros para intensificar sus cejas y pestañas. El antimonio en polvo, ese mineral gris oscuro que los egipcios habían usado durante milenios para crear el famoso jol, era uno de los favoritos de la aristocracia romana. Se molía finamente hasta convertirlo en un polvo casi impalpable. Luego se mezclaba con aceite o agua para crear una pasta suave que se aplicaba con instrumentos especializados. El hollín era otra alternativa popular, especialmente entre las mujeres de clase media que no podían permitirse ingredientes más exóticos. Se recolectaba de las lámparas de aceite, se mezclaba con sebo animal para darle consistencia y se aplicaba generosamente sobre cejas y pestañas. La galena, ese sulfuro de plomo brillante que los griegos habían empleado siglos antes, también encontró su lugar en los tocadores romanos. Se molía hasta convertirla en un polvo negro intenso que se aplicaba con agujas o pequeños instrumentos de marfil sobre el párpado, las pestañas y las cejas. El efecto era hipnótico, casi sobrenatural. Los ojos brillaban con una intensidad oscura. Las cejas se alzaban como arcos dramáticos sobre la frente pálida, y la uniceja se erigía como el elemento central del rostro, imposible de ignorar. Todo este arsenal cosmético se guardaba bajo llave en el tálamus, la habitación nupcial de la matrona, dentro de un cofre especial llamado capsa o alabastroteca. Allí, en pequeños recipientes de terracota, frascos de vidrio soplado, cajas de madera tallada y alabastrones alargados, se almacenaban los polvos, pastas, aceites y ungüentos
que componían el repertorio completo de la belleza romana. Cada mañana, la matrona abría ese cofre secreto y comenzaba el ritual de transformación que la convertiría de una mujer común en una obra maestra viviente del ideal estético imperial. Pero estos ingredientes tenían un problema imposible de ignorar: el olor. Moscas muertas, huevos de hormiga, sebo animal, hollín, resinas pegajosas. Todos estos componentes, mezclados y aplicados sobre el rostro, creaban un hedor que ninguna matrona respetable podía tolerar. Por eso los perfumes eran absolutamente indispensables en el proceso cosmético romano. Se aplicaban en cantidades generosas, casi excesivas, para enmascarar el olor nauseabundo de los cosméticos. El poeta Ovidio, siempre observador agudo de las costumbres femeninas, aconsejaba a las mujeres que se aplicaran el maquillaje en privado, lejos de la vista y el olfato de sus amantes. El arte solo embellece el rostro de las mujeres si nadie ve sus secretos, escribió el poeta. Y esos secretos olían a muerte, a insectos machacados, a humo y a resina. Pero la uniceja romana era mucho más que una simple moda caprichosa o una excentricidad estética pasajera. Detrás de ese puente oscuro de vello que cruzaba el entrecejo se escondía un universo completo de significados culturales, sociales y morales que las mujeres de la antigua Roma comprendían perfectamente. La uniceja hablaba, comunicaba verdades profundas sobre su portadora sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Era un lenguaje silencioso, inscrito directamente sobre el rostro, visible para todos aquellos que supieran el primer y más poderoso significado que la uniceja transmitía: era la inteligencia. En la sociedad romana, profundamente influenciada por la cultura griega, que había conquistado militarmente, pero que la había conquistado culturalmente, las cejas unidas eran consideradas una señal inequívoca de un intelecto superior. Esta creencia no surgió en Roma. Llegó desde Grecia, donde durante siglos las mujeres helénicas habían dibujado, pintado y construido artificialmente sus unicejillas como símbolo de sabiduría y agudeza mental. Los griegos, obsesionados con la filosofía, la razón y el conocimiento, creían fervientemente que la fisonomía revelaba el carácter interior, y las cejas unidas, gruesas y dramáticas indicaban una mente capaz de razonar, de comprender los misterios del cosmos, de filosofar sobre la naturaleza de la realidad misma. Cuando Roma absorbió la sofisticación helenística, después de sus conquistas en el Mediterráneo oriental, este ideal estético viajó con ella. Las matronas romanas, siempre ávidas de demostrar su refinamiento cultural y su conexión con la herencia griega que tanto admiraban, adoptaron la uniceja como emblema de su propia inteligencia. Lucir cejas unidas era proclamar al mundo que no eras una mujer común y corriente, limitada a las tareas domésticas y carente de educación. Era afirmar que poseías una mente cultivada, capaz de participar en conversaciones eruditas, de comprender poesía, de apreciar filosofía. En una sociedad donde las matronas aristocráticas tenían acceso a la cultura y supervisaban la educación de sus hijos, esta señal de intelecto era. Pero la uniceja no solo hablaba de inteligencia, también comunicaba estatus social de manera inmediata y contundente. Construir y mantener una uniceja perfecta requería tiempo, recursos y dedicación que solo las mujeres de la élite podían permitirse. Los ingredientes exóticos necesarios para crear los pigmentos oscuros, las moscas secas, los huevos de hormiga, el antimonio importado, la galena molida, las cejas postizas de pelo de cabra pegadas con resina de árbol,
Todo eso costaba dinero. Y más importante aún, requería tiempo. Horas cada mañana dedicadas exclusivamente a la transformación cosmética, con esclavas especializadas llamadas cosmetae, que aplicaban cada producto con precisión quirúrgica. Una mujer plebeya que trabajaba en el mercado, que amasaba pan en su panadería, que tejía telas para vender, simplemente no tenía ni el tiempo ni los recursos para construir una uniceja elaborada cada día. Su supervivencia dependía de su trabajo manual, no de su apariencia estética. Pero una matrona patricia, liberada de las necesidades del trabajo físico, gracias a su ejército de esclavas domésticas, podía dedicar toda su mañana al ritual cosmético. La uniceja, por lo tanto, se convertía en un marcador visual instantáneo de clase social. Al mirar el rostro de una mujer romana, especialmente sus cejas unidas y perfectamente delineadas, cualquier observador podía determinar inmediatamente su posición en la jerarquía. Existía también un tercer nivel de significado, más sutil pero igualmente poderoso: la pureza sexual. En algunas interpretaciones del ideal estético romano, las pestañas largas y oscuras se consideraban señal de castidad, y las cejas, como parte del mismo sistema simbólico facial, compartían parcialmente ese significado. La matrona romana ideal, aquella que encarnaba todas las virtudes femeninas que la sociedad exigía, debía ser casta, fiel, devota de su esposo y su familia. Debía representar la gravitas, la pudicitia, la pietas, todas esas cualidades morales que definían a la mujer respetable. Su rostro, cuidadosamente construido cada mañana, reflejaba esas virtudes, pero existía un equilibrio delicado y peligroso en todo este sistema cosmético, porque aunque el ideal exigía belleza, refinamiento y la construcción meticulosa del rostro, también existía un límite que no se podía cruzar sin caer en el deshonor. El uso excesivo de cosméticos, el maquillaje demasiado obvio, demasiado dramático, demasiado visible, se asociaba inmediatamente con la prostitución. Las meretrices, aquellas mujeres que vendían su cuerpo en los lupanares y las esquinas de las calles romanas, se pintaban el rostro de manera exagerada y descarada. Sus mejillas brillaban con un rojo intenso y artificial. Sus labios gritaban con un carmesí imposible de ignorar. Sus ojos estaban rodeados de negro dramático que podía verse desde la distancia. Nada de romanos. WordPress. Una matrona respetable debía navegar con cuidado entre estos dos extremos. Debía maquillarse lo suficiente para alcanzar el ideal de belleza que su clase social exigía, para demostrar que tenía el tiempo y los recursos necesarios para dedicarse al arte cosmético, para comunicar su inteligencia a través de la uniceja y su estatus a través de la perfección de su apariencia. Pero no podía excederse. No podía cruzar esa línea invisible que separaba a la matrona refinada de la meretriz vulgar. Debía aparentar que su belleza era natural, un regalo de los dioses, no el resultado de horas de trabajo con moscas machacadas y hollín. El poeta Ovidio lo expresó con claridad cristalina. El arte embellece el rostro de las mujeres solo si nadie ve sus secretos. La uniceja, dentro de este complejo sistema de significados, ocupaba un lugar especial. Era lo suficientemente dramática para ser notada, lo suficientemente distintiva para comunicar inteligencia y estatus, pero al mismo tiempo podía presentarse como un rasgo natural, genético, no necesariamente artificial. Una matrona podía afirmar que sus cejas simplemente crecían unidas, que era un regalo de la naturaleza, incluso si en realidad pasaba cada mañana rellenando el espacio con pasta de moscas
o pegando pelos de cabra sobre su entrecejo. Era el engaño perfecto, la mentira más hermosa, el arte cosmético en su expresión más sofisticada. Y así, la uniceja se convirtió en mucho más que un simple rasgo facial. Se transformó en un símbolo cargado de significado, en un lenguaje visual que comunicaba inteligencia, estatus, pureza y refinamiento, sin pronunciar una sola palabra. Cuando una matrona romana caminaba por el foro, con su uniceja perfectamente delineada, su rostro pálido brillando como mármol bajo el sol mediterráneo, no sólo estaba exhibiendo belleza, estaba proclamando su lugar en la sociedad, afirmando su inteligencia, demostrando su virtud moral. Todo eso, contenido en un simple puente de vello oscuro sobre el capítulo 5. Entiendo que quieres que añada una escena inicial de transición al capítulo 5, el que acabo de escribir, para conectarlo mejor con el capítulo 4, sobre el simbolismo cultural de la uniceja. Aquí está el capítulo 5 completo, con la escena de transición añadida al inicio. La uniceja romana hablaba. Comunicaba inteligencia, estatus, pureza y refinamiento. Pero no todos en Roma escuchaban ese lenguaje silencioso con la misma reverencia que las matronas que lo portaban con orgullo. De hecho, mientras las mujeres aristocráticas dedicaban sus mañanas a construir meticulosamente ese puente oscuro sobre sus entrecortezas, mezclando moscas machacadas y huevos de hormiga en habitaciones privadas, existía un coro masculino que observaba todo ese espectáculo cosmético con una mezcla de fascinación repulsiva y horror moral. Los escritores, moralistas, filósofos y naturalistas romanos dejaron sus opiniones grabadas en tinta para la posteridad, y esas opiniones destilaban desprecio, indignación y una paradoja cruel que las mujeres romanas debían navegar diariamente sin esperanza, de mientras las matronas dedicaban sus mañanas a construir meticulosamente sus rostros ideales, mientras las cosmetae mezclaban moscas machacadas y huevos de hormiga en habitaciones privadas, mientras las cejas unidas se convertían en el emblema supremo de la belleza aristocrática. Existía un coro de voces masculinas que clamaba contra todo ese espectáculo cosmético con una indignación moral que rozaba el desprecio absoluto. Los escritores, moralistas, filósofos y naturalistas romanos observaban con una mezcla de fascinación repulsiva y horror el ritual diario de transformación femenina y dejaron sus opiniones grabadas en tinta para la panol. El fenómeno era paradójico hasta el punto de la crueldad. Roma exigía a sus mujeres que fueran bellas, refinadas, perfectamente presentadas según los cánones estéticos más exigentes de su tiempo. Una mujer que saliera al foro con el rostro desnudo, sin maquillaje, con cejas separadas y ordinarias, con la piel morena por el sol mediterráneo, sería considerada vulgar, descuidada, indigna de su clase social. Pero al mismo tiempo, si esa misma mujer se maquillaba con demasiada obviedad, si su transformación cosmética era demasiado visible, si alguien descubría los secretos detrás de su belleza, era inmediatamente atacada por vanidad, por engaño, por falsedad. Era un juego imposible de ganar, una trampa moral sin salida. Los escritores romanos no se cansaban de denunciar el uso de cosméticos como un símbolo del declive moral del imperio. Muchos historiadores de la época databan el comienzo de esta supuesta decadencia en el año 202 a.C., inmediatamente después de la victoria sobre Cartago en la Segunda Guerra Púnica. Argumentaban que la conquista de territorios orientales, especialmente de las tierras helenísticas, había traído consigo una ola de lujo, refinamiento y prácticas decadentes
que corrompían las antiguas virtudes republicanas. Entre esas prácticas corruptoras, el maquillaje ocupaba un lugar prominente en su lista de ofensas contra el mos maiorum, las costumbres de los ancestros Domus Romana. El poeta Juvenal, ese cronista mordaz y satírico de las costumbres romanas del siglo I después de Cristo, atacaba sin piedad a las mujeres que pasaban horas frente a sus espejos construyendo sus rostros. Para él, el maquillaje era sinónimo de engaño, de falsedad, de una vanidad femenina que había alcanzado proporciones monstruosas. Describía con desdén cómo las matronas se cubrían el rostro con capas y capas de productos, transformándose en versiones artificiales de sí mismas que poco tenían que ver con la realidad. Su sátira era cruel, pero representaba una opinión ampliamente compartida entre los hombres de su época. Plinio el Viejo, ese naturalista incansable del siglo I después de Cristo, que había catalogado meticulosamente todo el conocimiento del mundo romano en su monumental Historia Natural, también dedicaba espacio considerable a los cosméticos,